Buenos días, chicos. Buenos días, chicos. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo han estado? Bueno, chicos, vamos a iniciar la clase de hoy, ¿sí? ¿Sí me escuchan? ¿Sí me escuchan, chicos? Sí, señora. Bueno, Sí, entonces voy a señora. iniciar la clase. Hola. Esperen, tico, voy acá. Está acá. Esta carnosa. No salió otra vez. Esperen, tico, vamos a mirar aquí. ¿Qué hago para salir de acá, para subir subir esto? No, estoy aquí para ampliar la pantalla.
Se arrastra, lo coges, seleccionas. Ah, lo sube y lo baja. Chicos, perdón, perdón la demora. Bueno, ¿todos me escuchan? Chicos. ¿Sí? Señora. Bueno, Sí, ven la señora. imagen, ¿no? Vamos a ver hoy lo que corresponde a la microeconomía, ¿sí? Entonces, decimos entonces que la microeconomía es la disciplina que estudia el comportamiento económico de empresas, hogares e individuos y su interacción con los mercados. Analiza cómo toman decisiones para asignar sus recursos limitados a las distintas posibilidades, ¿sí? Entonces, básicamente está dada en las empresas, hogares e individuos. Y también tiene una interrelación con los mercados. Ellos son los que van a analizar, ¿sí? ¿Qué recursos tienen? Si están limitados y las distintas posibilidades que tienen para realizar sus empresas, ¿sí? Cada uno, ya sean los hogares que tengan empresas o microempresas o los individuos que también poseen esas empresas. Las personas tienen necesidades específicas que cubrir, ya sea alimentos, vestido, medicina, vivienda. Pero existen muchos factores, o sea que cada uno de esas empresas, hogares, individuos, tienen obligaciones, ¿sí? Específicas que cubrir. Profe, una pregunta. Señor, ¿Esta clase la vamos a hacer así que usted nos dicta o se supone que tenemos que ver la pantalla compartida? ¿no está la pantalla? Perdón, ¿no la ven? No, no, señora. Ay, no. Yo no sé qué será. Ah, ya, pero. Ay, quizá. Ay, yo no sé por qué no me... ¿Ya la tienen, chicos? Sí, señora. Bueno, entonces tenemos
Vuelvo y repito, entonces la microeconomía estudia el comportamiento económico de empresas, hogares, individuos, o sea, las grandes y los que tengan empresas, los hogares o familias que tienen también sus empresas y los individuos también, pero entonces tienen una interacción con los mercados. Y ellos son los que deciden si tienen los medios o capitales para invertir en esas empresas y si son muy limitados. Esas personas también tienen necesidades que cubrir, como alimento, vestido, medicina, vivienda, y existen factores que influyen bastante en estos recursos. Y para satisfacer dichas necesidades, tienen en cuenta el trabajo, la materia prima o capital. Y ese equilibrio es óptimo según la distribución de estos recursos en materia microeconómica. Tenemos ahora los agentes económicos. Los agentes económicos vienen a ser las familias, las empresas y el gobierno, que toman decisiones de qué va a producir, cómo lo va a hacer y para quién va a producir. ¿Qué va a producir? Por ejemplo, chaquetas, zapatos, una fábrica de chaquetas, una fábrica de zapatos, bueno, etc. ¿Cómo? O sea, ¿cómo lo va a hacer? Gastar luz, electricidad, la maquinaria, la obra de mano, y para quién va a producir. Es para los consumidores, que son las personas que compran, ¿sí?, esos productos. Las familias, las personas o grupo de personas que toman decisiones como un criterio personal. Tienen necesidades limitadas, poseen los recursos, trabajo, tierra, capital en cantidad. O sea que cada una de esas personas toman un criterio personal según sus necesidades. Y ellos son los que tienen el trabajo, o sea, las personas que trabajan, portan su trabajo a grandes empresas, los que son dueños de tierra, ¿sí?, de grandes extensiones de tierra y que tengan capital y en una cantidad limitada. Las empresas son organizaciones grandes o pequeñas que producen bienes y servicios. Por ejemplo, los fabricantes de zapatos, muebles o los transportadores. El gobierno es una organización que proporciona bienes y servicios y redistribuye el ingreso y la riqueza. En general, el gobierno provee las leyes, la seguridad, la defensa, en algunos casos, la salud pública, el transporte, la educación y obras de estructura en beneficio de la población. Entonces, con lo que recibe el gobierno, o sea, la renta, los impuestos, él lo redistribuye en la riqueza y en los ingresos del país. ¿Y cómo lo hace? Por medio de proveer de salud pública, transporte, educación a la población. Los mercados son los medios en el cual operan los vendedores y los compradores y están influenciados por 5 factores: el tamaño y la cantidad de compradores. Cuando hablamos de la tamaño y cantidad de compradores, nos va a indicar que uno o varios compradores adquieren su producto y le colocan ellos mismos el precio, ¿no?, principalmente. Cuando hablamos de tamaño y la cantidad de vendedores, viene a ser cuando uno o unos pocos vendedores, ¿sí?, compran a menor precio. Cuando hablamos de el grado de sustitución de los productos a transar, un ejemplo, una fábrica en el barrio hay varias fábricas de empanadas, ¿sí? Y uno de ellos, de los grandes dueños de una empresa de empanadas, quiere sustituirlo por unos pasteles de yuca, ¿sí? Entonces sustituye el producto de la empanada, pero tiene que darlo al mismo precio de lo que estaba dando la empanada. Entonces, eso es lo que nosotros llamamos el grado de sustitución de los productos a transar.
El otro es el grado de información sobre los precios de los productos disponibles que poseen los compradores. Bueno, entonces, por ejemplo, cuando un comprador, ¿sí? Sabe los precios, tiene información sobre determinado precio de un producto, ¿sí? El vendedor, ¿sí? Lo va a vender a mayor precio. Entonces, él ya sabe de que el precio no es adecuado porque él ya tuvo la información de ese producto, ¿sí? Entonces, ¿qué hace? El comprador busca en otro sitio, en otro almacén, en otra parte, mejores precios, ¿sí? Y el que pierde es el del almacén, ¿no? Porque da altos precios y ya el comprador sabe o se manifiesta y ya está informado de que en ese almacén los precios son bastante altos. Y ya sabe más o menos qué vale el producto, un vestido, los zapatos, y se va para otro almacén y va a verificar los precios. Entonces, el que está perdiendo es el dueño del almacén por el precio bastante alto. También tenemos las condiciones de entrada de nuevos vendedores al mercado. Esto nos indica de que el comprador, ¿sí? Tiene que buscar el comprador tiene que buscar nuevos productos y de esta forma, ¿sí? Ofrecerlos al mercado, ¿sí? Y bajar los precios también de este producto. Tenemos entonces los factores de producción. Los factores de producción son los recursos productivos de la economía y se clasifican en 3 grupos. Trabajo es la capacidad mental y física de los seres humanos para producir una actividad. Quiere decir que la persona debe tener los conocimientos claros, ¿sí? Capacidad y la parte intelectual para tener ese cargo, ¿sí? Y también la capacidad física, ¿no? Para producir. Tierra incluye solo recursos naturales que rodean a las personas, de acuerdo al sitio donde resida. Cuando yo hablo de recursos naturales, la tierra, pues son los campesinos, la parte rural, que tiene sus recursos, ¿sí? Y de acuerdo al sitio donde resida, ¿no? Las personas. El capital es todo equipo, edificio, herramienta, bienes manufacturados y dinero que se usan para producir otros bienes. Las familias deciden cuánto de su trabajo, tierra y capital deberán o venderán o alquilarán en los mercados y reciben a cambio ingresos en forma de salarios, rentas, ganancias, respectivamente. Entonces, el capital viene a ser herramientas, bienes, el dinero que usan para producir otros bienes. Las familias, por ejemplo, si una familia tiene un lote, tierra, ¿sí? Lo alquila o lo vende, entonces va a recibir unos ingresos respecto a ese lote que está arrendado o que lo vendió, ¿ya? Bueno. Y así de esa forma recibirá ganancias respectivamente. Objetivos que persigue la microeconomía son los siguientes. Conocer la conducta y la relación entre los consumidores, las empresas y las organizaciones. Bueno, la conducta y relación, o sea, cómo va a ser el comportamiento de los consumidores, ¿sí? Y de las empresas
y las organizaciones que lo conforman. O sea, la parte, si el consumidor está de acuerdo, o le gustó, o que la empresa sí, dio muchas opciones para que el consumidor pudiera obtener ese producto. Estudiar el efecto de los cambios de precios en oferentes y demanda. Entonces, los cambios, o sea, que tengan un equilibrio entre la oferta y la demanda, ¿no?, de los precios. Entender e identificar los procesos que llevan a cabo en un mercado relacionado con la economía. Entonces, los procesos que llevan a cabo una economía, los procesos puede ser la mano de obra, el capital, ¿sí?, que tengan los productores, los dueños de las empresas, ¿sí? Y de eso entonces lo relaciona con la economía. Analizar los mercados existentes en una economía, o sea, qué mercados existen en determinada región, en determinado país, ¿no? O aquí en nuestro país. Y de esta forma, entonces, dan un estudio económico a cada una de ellos, si se están cumpliendo o no. Tenemos ahora características de la economía. Las principales características de la microeconomía son las siguientes. Primero, estudia el comportamiento y la relación entre las diferentes empresas y consumidores. Bueno, segundo, junto con la macroeconomía, conforma el estudio de la economía. O sea que la microeconomía y la macroeconomía se unen para conformar un todo en la economía, ¿sí? Bueno, también se fundamenta en la ley de la oferta y la demanda. Entonces, la característica principal y fundamental dentro de la microeconomía van a ser estos dos aspectos, la oferta y la demanda. Ven, ¿qué es la demanda? Es la cantidad de bienes y servicios que pueden ser adquiridos por un conjunto de consumidores. Es una necesidad económica respaldada por algún ingreso, ¿sí? O sea, la demanda viene a ser los consumidores, o sea, nosotros que consumimos determinado producto, ¿sí? Pero tenemos que tener un respaldo de ingresos, o sea, hay dinero para poder obtener ese producto, ¿sí? Y el trabajo, y tener un trabajo para poder suplir esa necesidad y respaldarla por ingresos, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero comprarme un carro, tengo que tener un trabajo, ¿sí? ¿Sí? Dinero para poderlo comprar. ¿Qué es la oferta? Es la suma de las ofertas individuales de los productos a determinado nivel de precios, ¿sí? Según los niveles que tenga determinado producto o mercancía, de esa forma, entonces, se va adquiriendo ese producto. Bueno, tenemos ejemplos de microeconomía. A continuación, se expone dos ejemplos para comprender mejor la microeconomía. Dice, ante una situación en la que una tienda debe aumentar los precios de sus productos, su estudio microeconómico determinará de qué manera afectará a sus ventas dicho aumento de precio, ¿sí? ¿De qué manera? Si aumenta un producto, los productos determinados, el precio de determinados productos, las ventas van a disminuir porque las personas en ese momento, pues los ingresos son muy pocos para adquirir esos productos, ¿sí? Ese es el ejemplo. Otro, alguno de los estudios que realiza la microeconomía es de la utilidad marginal de los productos. Este establece el valor que una persona le otorga a un bien a medida que adquiere más unidades del mismo. Por ejemplo, si van a comprar un pan, ¿sí?
pero si van a comprar un pan, que el precio es de 500 pesos, ¿sí? Y viene otra persona a comprar cantidades de panes, 100 panes, entonces, ¿qué hace el vendedor, o sea, el dueño de la panadería? Bajarle al precio del pan. Si era de 500, entonces él dirá, pues, lo venderé a 200. Entonces, eso es la utilidad marginal, ¿sí? Dice importancia de la microeconomía. La importancia de la microeconomía radica en que permite estudiar la manera de utilizar racionalmente los recursos. Entre ellos encontramos los factores de producción, que es el trabajo que presta el hombre, ¿sí? Con su trabajo, la tierra, ¿sí? O sea, lo que nos da o nos permite los recursos naturales, el alimento que nos da y el capital, o sea, el dinero que hay para unas determinadas empresas y de esta forma pagar y subsidiar salarios, salud, ¿sí? Educación, etc. Y obtener los mejores resultados posibles. Tenemos entonces un resumen corto correspondiente a la microeconomía. Dice que estudia el comportamiento económico de empresas, hogares e individuos y su interacción con los mercados, como iniciaba la clase con el tema de la microeconomía, ¿no? Sí, más que todo está determinado, influido, esta microeconomía influye bastante en las empresas, los hogares e individuos. Cuando son las empresas, pues las personas tienen sus empresas, los hogares tienen también sus empresas o aportan su labor, o sea, su trabajo, y los individuos también aportan su trabajo o también posiblemente tengan sus empresas. Y tiene una interacción con los mercados. Las empresas, pues, en los mercados viene a ser la oferta y la demanda, los hogares, con su trabajo pueden obtener, con sus ingresos, pueden obtener sus productos, ¿sí? Y los individuos pasa lo mismo. Algunos campos de estudio son la estructura de mercado, consumo, producción. Cuando hablamos de estructura de mercado está dado por el trabajador, la tierra y la empresa principalmente. Por ejemplo, la teoría de juegos, dice la teoría de juegos en la microeconomía, ¿no? Es un juego que son preguntas que se hace la microeconomía, como qué sucedería si se produjeran muchos productos o no hay compradores. Eso es lo que nosotros llamamos la teoría de juegos. Sí, hacerse preguntas, si produzco más, no produzco, ¿qué pasaría? ¿Sí? Y si le quito el precio, le bajo el precio, le aumento el precio. Estas son las teorías de juegos. Una serie de preguntas de la microeconomía. Bueno, y sí, microeconomía con respecto a la empresa. Bueno, la macroeconomía estudia los agregados, o sea, un todo completamente globalizado. Y la microeconomía, las partes individuales, o sea, las empresas, individuos, personas, pequeños empresarios, pequeños grupos, microempresarios, microempresas, ¿sí? Eso es lo que configura la microeconomía en sí. Tenemos ahora van a encontrar entonces el link correspondiente a un video, ¿no? De la microeconomía. Y ahí dentro del video van a encontrar como un paralelo entre lo que es la microeconomía y la macroeconomía. Las diferencias que hay de una con respecto de la otra.
Encontrar ahí la guía número 5, dice que de acuerdo con la definición de demanda, si un consumidor o grupo de consumidores no tiene ingreso alguno para comprar, ¿existiría demanda? Justifica tu respuesta. Pregunta a tu mamá y a tu papá sobre su trabajo. Según lo visto, responde. Sus ingresos son producto de su trabajo, tierra o de su capital. Explica qué papel cumplen las empresas, las familias y el gobierno como agentes económicos. Entonces son 3 preguntas dentro de la guía número 5. Bueno, chicos, entonces voy a revisar. Necesito que me abran las cámaras, por favor. Eduardo, Dani, Valeria, ábrame las cámaras, por favor. Ábrame las cámaras, por favor. No los veo. Valeria, Daniela, Eduardo, Laura. ¿Quién más está por ahí? Profe. No veo más. ¿Quién más estará? Daniela. ¿Quién más? Ábrame las cámaras para verle la cara. Hace años, rato que no nos vemos, digamos, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuáles son los factores económicos, Dani? Una preguntita. Dani, ¿cuáles son los factores económicos? ¿Cuáles son los factores económicos, Dani? Acuerda que lo hemos visto en clases pasadas, en años pasados, lo hemos visto. Factores económicos, ¿cuáles son? Daniela, ¿cuáles son los factores económicos? ¿Ah? Daniela. ¿Cuáles son los factores económicos? Secundario, ¿no? ¿Cómo? El primario, el secundario, ¿no? No son esos. Factores económicos, no sectores, factores. No me acuerdo, profe. ¿No se acuerdan los factores? ¿Cuáles serán esos factores? ¿Cuáles serán esos factores económicos? ¿Cuáles son esos factores? Acuérdense que es el trabajo. ¿Cuál es el otro? La familia, el capital. Las empresas. Ajá, las empresas. ¿Quién más está? Empresas, ¿qué más? La tierra, el trabajo, el gobierno. Los mercados. Ajá. ¿Y para qué el gobierno interviene ahí? El gobierno, porque interviene en esos factores. ¿Qué hace el gobierno? ¿Qué hace el gobierno? Distribuye la plata que ingresa en la salud. ¿Y esa plata cómo la obtiene el Estado? ¿Por medio de qué? De la los renta. impuestos. De los impuestos. Entonces, con los impuestos los redistribuye. ¿Sí? De esa forma, entonces, para pagar, para darles a la población educación, vivienda, salud, etc. Entonces, el gobierno participa bastante en la economía del país debido a eso. Todos los impuestos que pagan las empresas, los individuos, las familias, están dadas a eso, a redistribuirlos, ¿no? Para mejorar la calidad de las personas. ¿Ya? ¿Qué es la microeconomía? ¿Qué entiendes por microeconomía? Que estudia el comportamiento de las empresas, los hogares y los individuos. Ajá. Pero están relacionados ¿con qué? ¿Con qué los relaciona? ¿Están relacionados con quién? Las empresas, los hogares, individuos y sí. La interacción con los mercados. Ah, los relacionan, están interaccionados con el mercado, ¿sí? Entonces la familia, las empresas, los individuos tienen esa interrelación con los mercados, ¿ya? Y para cubrir esas necesidades básicas como el alimento, la vivienda, ¿qué factores toman?
¿Qué factores toman para ¿sí? Dar a conocer o ¿sí? La parte de cubrir ellos esas necesidades? ¿Qué factores van a tomar o qué factores influyen dentro de esos recursos? El capital, el trabajo, chicos. ¿Sí? Por el trabajo, pues nosotros